El aire olía a café recién hecho y a la sal del mar que se colaba por la ventana entreabierta. Clara apoyó las manos en el fregadero, dejando que el agua tibia resbalara por sus dedos mientras miraba el horizonte. Era un amanecer más en aquella casita sencilla en la costa, pero algo en su pecho latía inquieto, como si el día supiera que estaba a punto de cambiarlo todo. Los platos apilados en la encimera aún llevaban las risas de la noche anterior. Sus 3 hijos, los 30 idénticos con sus ojos vivaces, habían llenado la mesa de migajas y sueños. Pero hoy, Clara no podía quitarse de la cabeza la carta que había encontrado en el buzón, sin remitente, con una sola frase escrita en tinta negra. Sé quién es su padre. Ella dejó caer el trapo de cocina, el corazón galopándole en el pecho. ¿Quién podría saberlo? Había guardado ese secreto durante 5 años, enterrándolo bajo capas de rutina y amor incondicional por sus hijos. Nadie en el pueblo conocía la verdad, ni siquiera su mejor amiga, Sofía, que siempre parecía intuir cuando algo la atormentaba. Clara cerró los ojos, recordando aquella noche de tormenta 5 años atrás, cuando un hombre de mirada intensa y sonrisa peligrosa le robó el aliento en un bar de la ciudad. Gabriel. Su nombre aún le quemaba en la lengua, aunque hacía tiempo que había decidido olvidarlo. Él se fue sin mirar atrás, y ella, semanas después, descubrió que llevaba 3 vidas creciendo dentro de sí. La puerta de la cocina se abrió con un chirrido, sacándola de sus pensamientos. Era Sofía, con su vestido azul ondeando como una bandera al viento. «Clara, ¿estás bien? Te veo pálida», dijo, dejando una cesta de pan recién horneado sobre la mesa. Clara forzó una sonrisa, pero sus manos temblaban al secarlas con el delantal. «Solo estoy cansada, Sof. Los chicos no me dan tregua», mintió, aunque sabía que Sofía no se tragaría esa excusa tan fácilmente. Antes de que pudiera insistir, un ruido de pasos rápidos llenó la casa. «¡Mamá, mamá!», gritaron los trillizos, irrumpiendo como un torbellino. Lucas, con su cabello desordenado, Mateo, siempre con un libro bajo el brazo, y Tomás, el más callado, con una mancha de pintura en la mejilla. Clara los abrazó, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos contra el suyo. Eran su mundo, su razón para levantarse cada mañana, pero también el recordatorio constante de un pasado que nunca había enfrentado. El día transcurrió con la rutina habitual: llevar a los niños a la escuela, trabajar en la pequeña librería del pueblo, responder a las preguntas curiosas de los vecinos. Pero la carta seguía pesando en su bolso, como una piedra que no podía ignorar. Al atardecer, mientras el sol pintaba el cielo de tonos naranjas, Clara decidió caminar hasta el acantilado, el lugar donde siempre encontraba claridad. El viento le revolvía el cabello, y el sonido de las olas chocando contra las rocas era como un latido constante. Sacó la carta, dispuesta a romperla, cuando un coche negro se detuvo a pocos metros. El corazón de Clara se detuvo cuando vio al hombre que bajaba del vehículo. Alto, con el mismo porte elegante que recordaba, pero ahora con un aire más endurecido, como si el tiempo hubiera tallado nuevas sombras en su rostro. Gabriel, sus ojos oscuros como el café amargo, se clavaron en los de ella, y por un instante el mundo se detuvo. No hubo palabras, solo un silencio cargado de recuerdos, la forma en que sus dedos rozaron los suyos aquella noche, el calor de su risa, la promesa implícita que nunca se cumplió. «Clara», dijo él, su voz grave rompiendo el hechizo. Ella dio un paso atrás, el papel de la carta arrugándose en su mano. «¿Qué haces aquí?», logró articular, aunque su voz temblaba. Gabriel avanzó, y el aroma de su colonia, una mezcla de madera y cítricos, la golpeó como un recuerdo físico. «Vine por negocios», respondió, pero había algo en su mirada, una chispa de reconocimiento, de curiosidad, que la hizo estremecerse.
No esperaba encontrarte. Clara quiso gritarle, exigirle que explicara por qué desapareció, por qué nunca respondió a sus mensajes. Pero el peso del secreto que cargaba la mantuvo en silencio. ¿Y si él era el remitente de la carta? ¿Y si sabía de los niños? Antes de que pudiera decidir qué hacer, Gabriel extendió la mano, rozando apenas su brazo. El contacto fue eléctrico, un recordatorio de todo lo que habían sido y de lo que nunca pudieron ser. «Tenemos que hablar», dijo él, y en su tono había una urgencia que la hizo dudar. La luz del atardecer se desvanecía, y Clara sintió que estaba al borde de un precipicio mucho más peligroso que el que tenía a sus pies. ¿Podía confiar en él? ¿O era este el comienzo de un error que pagaría caro? La carta en su mano parecía arder, y las palabras «sé quién es su padre» resonaban en su mente como una advertencia. Si estás tan intrigada como yo por el secreto que guarda Clara, suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque esta historia está a punto de volverse mucho más intensa. El viento en el acantilado seguía rugiendo, como si intentara arrancar las palabras no dichas entre Clara y Gabriel. Ella dio un paso atrás, alejándose del roce de su mano, pero el calor de ese breve contacto aún le quemaba la piel. La carta, arrugada en su puño, parecía gritarle que no confiara, que corriera, pero sus pies no se movían. Gabriel la miraba con esos ojos oscuros que una vez le prometieron el mundo y ahora solo le devolvían preguntas. El aroma del mar se mezclaba con el de su colonia, y Clara sintió que el tiempo se deshacía, llevándola de vuelta a aquella noche en la ciudad, cuando todo era posible. «¿Por qué ahora, Gabriel?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. Él abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, un destello plateado en su muñeca captó su atención. Un reloj, elegante, caro, con una inscripción apenas visible. «Por siempre, M». Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era M? ¿Otra mujer? ¿Otra vida que él había construido mientras ella criaba a sus hijos sola? La idea la golpeó como una ola fría, y retrocedió otro paso, la carta apretada contra su pecho. «No es lo que piensas», dijo Gabriel, notando su reacción. Su voz tenía un matiz de urgencia, pero también algo esquivo, como si escondiera más de lo que revelaba. «Clara, solo vine por un proyecto en el pueblo. No sabía que estabas aquí, te lo juro». Pero sus palabras no sonaban tan seguras como su traje impecable, y Clara, que había aprendido a leer mentiras en los ojos de los clientes de su librería, supo que había algo más. «No te creo», respondió, su voz temblando ahora, no de miedo, sino de rabia. «Desapareciste, Gabriel. Hace 5 años te fuiste sin una palabra. ¿Y ahora esperas que crea que esto es una casualidad?» Él bajó la mirada, y por un instante, Clara vio algo que no esperaba: dolor. Pero antes de que pudiera descifrarlo, un crujido entre los arbustos cercanos los hizo girar. No había nadie, solo el viento moviendo las ramas, pero Clara sintió un escalofrío. Alguien los observaba, estaba segura. «Tenemos que hablar, pero no aquí», dijo Gabriel, mirando alrededor con cautela. «Por favor, Clara, hay cosas que no entiendes». Ella quiso reír, burlarse de su tono misterioso, pero la carta en su mano le recordaba que él podría saber más de lo que dejaba entrever. «Mañana», dijo ella finalmente, dando un paso hacia el camino que llevaba a su casa. «En la librería, a las 10. No me hagas esperar». Gabriela asintió, y por un segundo sus ojos se encontraron de nuevo, cargados de una intensidad que la hizo contener el aliento. Era como si el pasado y el presente chocaran en ese instante, y Clara no sabía si quería correr hacia él o huir. Esa noche, en la quietud de su casa, Clara no pudo dormir. Los niños ya estaban en la cama.
sus risas apagadas reemplazadas por el suave ronquido de Lucas y el murmullo de Tomás hablando en sueños. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té frío entre las manos, Clara desplegó la carta una vez más. Sé quién es su padre. Las palabras eran un cuchillo, cortando cada certeza que había construido. ¿Quién la había enviado? ¿Y por qué ahora? Justo cuando Gabriel reaparecía, buscó en un cajón y sacó una caja de madera que no había tocado en años. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda, estaba un relicario plateado, un regalo de Gabriel aquella noche. Lo abrió con cuidado, y allí estaban, una foto diminuta de ellos dos, riendo bajo la lluvia, y al otro lado, una inscripción: para Clara, mi eternidad. Las lágrimas le quemaron los ojos. Había sido tan fácil creer en él entonces, tan fácil perderse en sus promesas. Pero ahora, con 3 hijos y una vida que dependía de ella, no podía permitirse ser tan ingenua. El sonido de un mensaje en su teléfono la sacó de sus recuerdos. Era Sofía. Vi un coche caro en el pueblo hoy. ¿Sabes algo de eso? Clara sonrió amargamente. Sofía siempre tenía un radar para los chismes. Pero antes de que pudiera responder, otro mensaje llegó, esta vez de un número desconocido. No confíes en él. Pregúntale por Marina. El nombre golpeó a Clara como un relámpago. Marina. ¿Era la M del reloj? Su mente dio vueltas, imaginando a Gabriel con otra mujer, una vida paralela, mientras ella luchaba por criar a sus hijos. A la mañana siguiente, la librería estaba bañada por la luz suave del sol, y el olor a papel viejo y madera pulida llenaba el aire. Clara arreglaba los estantes, intentando mantener la calma, cuando la campanilla de la puerta sonó. Gabriel entró, vestido con un traje gris que parecía gritar riqueza y poder. Pero sus ojos, cansados y cargados de algo que Clara no podía descifrar, la hicieron dudar de su ira. «Gracias por recibirme», dijo él, acercándose al mostrador. Sus dedos rozaron el borde de una pila de libros, y ese gesto mínimo, casi inconsciente, la hizo recordar cómo solía tocarla, con cuidado, como si temiera romperla. «No vine a escuchar excusas, Gabriel», dijo Clara, cruzando los brazos. «Quiero la verdad. ¿Quién eres ahora? ¿Y quién es Marina?» El nombre salió de su boca como un disparo, y vio cómo los ojos de Gabriel se oscurecieron, como si ella hubiera tocado una herida abierta. Él abrió la boca, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Y entonces, un ruido desde la trastienda los hizo girar. Un libro cayó al suelo, como si alguien lo hubiera empujado. Clara sintió un escalofrío. Alguien estaba escuchando, y el pasado que tanto había intentado enterrar estaba a punto de salir a la luz. El libro caído en la trastienda resonó en el silencio de la librería como un trueno. Clara sintió un nudo en la garganta, sus ojos saltando de Gabriel al pasillo oscuro que llevaba al almacén. El aire olía a polvo y a la cera de los muebles, pero ahora había algo más, un peso invisible que hacía que el espacio entre ella y Gabriel se sintiera cargado, como el instante antes de una tormenta. Él dio un paso hacia la trastienda, pero Clara lo detuvo, poniendo una mano en su pecho. El calor de su cuerpo bajo la camisa la tomó por sorpresa, y por un segundo, sus dedos se detuvieron, traicionados por el recuerdo de noches pasadas. «Quédate aquí», dijo ella, su voz más firme de lo que sentía. «Voy a ver». Con el corazón latiendo desbocado, Clara avanzó hacia la trastienda, el crujido del suelo de madera acompañando cada paso. La penumbra envolvía las estanterías repletas de cajas y libros olvidados, y el aire era más frío, como si el pasado mismo estuviera respirando allí. Encontró el libro en el suelo, un ejemplar viejo de Cumbres borrascosas, con la portada gastada. Al agacharse a recogerlo, algo cayó de entre sus páginas. Una fotografía,
Era ella, 5 años atrás, riendo con Gabriel bajo un paraguas roto, la lluvia brillando en su cabello. Pero lo que le heló la sangre fue lo que había escrito al reverso, con una letra que no reconoció: «Él nunca fue tuyo». Clara regresó al mostrador con la foto apretada en la mano, su mente dando vueltas. Gabriel seguía allí, apoyado contra el mostrador, pero ahora había una tensión en su postura, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. «¿Qué es esto?», exigió ella, sosteniendo la foto frente a él. Sus ojos se abrieron ligeramente, y por un instante, Clara vio una sombra de pánico cruzar su rostro. «Clara, no sé de dónde salió eso», dijo, pero su voz vaciló, y ella supo que estaba mintiendo. «No me mientas, Gabriel. Primero la carta, ahora esto. ¿Quién es Marina? ¿Qué me estás ocultando?». Antes de que él pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó de nuevo, y una figura entró en la librería. Era una mujer, alta, con un abrigo rojo que parecía gritar poder y elegancia. Su cabello negro caía en ondas perfectas, y sus ojos, fríos como el hielo, se posaron primero en Gabriel y luego en Clara. El ambiente se volvió denso, como si el oxígeno se hubiera escapado de la habitación. «Gabriel, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo la mujer, su voz melódica pero cargada de una dulzura venenosa. «Y tú debes ser Clara. He oído hablar de ti». Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Quién eres?», preguntó, aunque algo en su interior ya lo sabía. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Marina», dijo, extendiendo una mano que Clara no tomó. «Y creo que tenemos mucho de qué hablar». Gabriel dio un paso adelante, como si quisiera interponerse, pero Marina lo detuvo con un gesto sutil. «No, Gabriel. Esto es entre ella y yo». La librería, que siempre había sido un refugio para Clara, ahora se sentía como una trampa. Marina se acercó, el taconeo de sus botas resonando como un reloj, marcando el tiempo. «No sé qué te ha contado Gabriel», comenzó, su voz baja pero cortante, «pero hay cosas que mereces saber sobre él, sobre sus promesas, sobre el hombre que crees conocer». Clara apretó la foto con más fuerza, sus uñas clavándose en la palma. Quería gritar, exigir respuestas, pero algo en la mirada de Marina la mantenía clavada en el lugar. «Clara, no la escuches», intervino Gabriel, su voz ahora más desesperada. «Ella no es quien crees». Pero Marina soltó una risa suave, casi cruel. «Oh, Gabriel, siempre tan encantador. Pero ¿no puedes seguir escondiendo la verdad? ¿O ya le contaste sobre nuestro compromiso?». La palabra cayó como un martillo, y Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Compromiso?», miró a Gabriel, buscando una negación, pero él solo bajó la mirada, sus manos apretadas en puños. «No es tan simple», murmuró él, pero las palabras sonaban vacías. Clara dio un paso atrás, la foto cayendo al suelo. Todo lo que había sentido en el acantilado, esa chispa de esperanza, se desmoronaba. Pero en medio del caos, una imagen cruzó su mente. Sus hijos, Lucas, Mateo, Tomás, ellos eran su ancla, su fuerza. Y si Gabriel y Marina pensaban que podían jugar con ella, estaban muy equivocados. «Fuera», dijo Clara, su voz temblando, pero cargada de determinación. «Ambos. Fuera de mi librería». Marina alzó una ceja, divertida, pero no protestó. Gabriel, en cambio, dio un paso hacia ella, su mano extendida como si quisiera tocarla. «Clara, por favor, déjame explicarte». Pero ella lo interrumpió. «No, ya he oído suficiente. Vete». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Clara se dejó caer en una silla, el silencio de la librería envolviéndola como un abrazo frío. La foto seguía en el suelo y el relicario en su bolso parecía arder. Pero entonces, un sonido rompió su trance. El teléfono de la librería. Lo levantó con manos temblorosas.
Y la voz al otro lado era familiar, pero cargada de urgencia. Era Sofía. Clara, tienes que venir a casa ahora. Encontré algo en el cuarto de los niños. Algo que no debería estar ahí. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué podía hacer ahora? Mientras recogía sus cosas, una certeza se instaló en su pecho. El pasado no solo había regresado, sino que estaba decidido a destruir todo lo que ella había construido. El camino desde la librería hasta su casa parecía más largo de lo habitual, como si cada paso de Clara estuviera cargado con el peso de lo que acababa de suceder. El aire fresco de la tarde olía a sal y a hierba húmeda, pero no lograba calmar el torbellino en su mente. La voz de Sofía al teléfono, urgente y entrecortada, seguía resonando en sus oídos. Algo que no debería estar ahí. ¿Qué podía ser? ¿Y cómo estaba conectado con la aparición de Gabriel, la carta misteriosa y la enigmática Marina? Clara apretó el bolso contra su pecho, sintiendo el contorno del relicario dentro, un recordatorio de un pasado que ahora amenazaba con desmoronarlo todo. Cuando llegó a casa, el sol ya se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ardiente que parecía reflejar su propia furia. Sofía la esperaba en la puerta, con el rostro pálido y una caja de cartón en las manos. Los niños jugaban en el patio trasero, sus risas flotando en el aire, como un contraste doloroso con la tensión que envolvía a las dos mujeres. «Clara, mira esto», dijo Sofía, abriendo la caja con cuidado. Dentro, envuelto en un paño viejo, había un sobre amarillento, cerrado con un sello de cera roto, y junto a él un dibujo infantil. 3 figuras pequeñas, idénticas, sosteniendo las manos de un hombre alto con un traje azul. Al pie del dibujo, escrito con la letra torpe de un niño, estaba la palabra papá. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿De dónde salió esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía señaló hacia el cuarto de los niños. Estaba escondido bajo la cama de Tomás. Lo encontré mientras limpiaba. «Clara, ¿qué significa esto? ¿Quién es ese hombre?». Pero Clara no podía responder. Sus ojos estaban fijos en el dibujo, en los trazos inocentes que parecían gritar una verdad que ella había enterrado. ¿Cómo podían los niños saber de Gabriel? Nunca les había hablado de él. Nunca les había mostrado una foto. Y sin embargo, allí estaba, plasmado en crayones, como si ellos siempre hubieran sabido. Se sentó en el sofá, el sobre temblando en sus manos. Al abrirlo, encontró una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante pero fría. Las palabras parecían saltar de la página. «Clara, no eres quien crees. Tu familia guarda secretos que ni siquiera tú conoces. Pregunta por tu madre. Pregunta por el testamento». No había firma, solo una inicial, M. Marina otra vez. O alguien que quería que ella pensara en Marina. Clara sintió un escalofrío. Su madre, fallecida 10 años atrás, nunca había hablado de secretos, pero siempre había algo en sus silencios, en sus miradas perdidas, que Clara nunca había entendido. «Sofía, ¿tú sabías algo de mi madre? ¿Algo que no me contara?», preguntó, buscando en los ojos de su amiga alguna pista. Sofía negó con la cabeza, pero su expresión era incierta. «Solo rumores, Clara. En el pueblo siempre se habló de que tu madre tenía una vida antes de venir aquí, una vida que dejó atrás. Pero nunca supe más». Clara apretó los labios. Su madre siempre había sido un enigma, una mujer de pocas palabras que llenaba la casa con el aroma de su perfume de lavanda y canciones susurradas. Pero ahora, esa carta insinuaba algo más, algo oscuro. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara se encerró en su habitación con el sobre y el dibujo. El silencio de la casa era opresivo, roto solo por el murmullo del mar a lo lejos. Abrió su portátil y buscó el nombre de Gabriel en Internet.
algo que había evitado hacer durante años. Las imágenes que aparecieron la dejaron sin aliento. Gabriel Salazar, CEO de una multinacional, posando en eventos de gala, su rostro más afilado, más distante, pero inconfundible. Y en varias fotos, a su lado, estaba Marina, su brazo entrelazado con el de él, su sonrisa triunfal. Pero lo que realmente la golpeó fue un artículo antiguo, de una revista de negocios. Gabriel Salazar, heredero de una fortuna manchada por escándalos familiares, asume el control tras la misteriosa desaparición de su hermano mayor. ¿Hermano mayor? Clara nunca había oído hablar de un hermano, pero antes de que pudiera procesarlo, un golpe en la puerta la hizo saltar. Era Sofía, con el teléfono en la mano. Clara, acabo de recibir un mensaje de un contacto en la ciudad. Dice que Gabriel no está en el pueblo por un proyecto. Vino por ti. Clara sintió que el mundo se inclinaba, por ella o por los niños. La idea de que Gabriel pudiera saber de los trillizos la llenó de pánico. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Sofía vibró de nuevo. Era un mensaje anónimo. Dile a Clara que busque el testamento de su madre. Está en la casa del acantilado. La casa del acantilado, la vieja propiedad de su madre, abandonada desde su muerte, llena de recuerdos y telarañas. Clara nunca había tenido el valor de venderla, pero tampoco de regresar. Ahora parecía que ese lugar guardaba las respuestas que necesitaba. Decidida, tomó las llaves del coche y se volvió hacia Sofía. «Quédate con los niños. Voy a buscar la verdad». El camino al acantilado era oscuro, con el rugido del mar como única compañía. Cuando llegó a la casa, la puerta crujió al abrirse, liberando un olor a madera húmeda y recuerdos olvidados. Con una linterna en la mano, Clara avanzó hacia el estudio de su madre, donde siempre guardaba sus documentos. Pero al abrir el cajón del escritorio, encontró algo que no esperaba: una foto de su madre, joven, abrazando a un hombre que no era su padre. Y en la esquina de la foto, una nota escrita con la misma caligrafía de la carta: «Lo siento, Clara, nunca quise que lo supieras». El sonido de un motor afuera la hizo girar. Un coche negro, idéntico al de Gabriel, estaba estacionado en la entrada. Pero cuando Clara salió, no había nadie. Solo el viento, y un sobre idéntico al primero, clavado en la puerta con un cuchillo. Dentro, una sola frase: «Ellos no son solo tuyos». El viento aullaba alrededor de la casa del acantilado, como si intentara advertir a Clara del peligro que se cernía sobre ella. El sobre, aún clavado en la puerta con aquel cuchillo oxidado, temblaba bajo la brisa helada. «Ellos no son solo tuyos». Las palabras resonaban en su mente, cada una como un latido que le apretaba el pecho. Clara arrancó el sobre con manos temblorosas, el papel crujiendo bajo sus dedos. No había firma, pero la inicial M estaba garabateada en la esquina, como una burla. Marina. Todo parecía señalarla, pero algo en su interior le decía que el rompecabezas era más grande, más oscuro. El motor del coche negro ya no se oía, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Clara volvió al interior de la casa, cerrando la puerta con un golpe seco. El olor a humedad y madera vieja llenaba el aire, mezclado con el eco de los recuerdos de su madre, sus manos tejiendo, su risa suave, sus silencios que ahora parecían cargados de secretos. Clara se sentó en el suelo del estudio, la foto de su madre con aquel hombre desconocido apretada contra su pecho. ¿Quién era él? ¿Y qué tenía que ver con Gabriel, con los niños, con ella? No tuvo tiempo de procesarlo. Un crujido en la entrada la hizo ponerse en pie de un salto, la linterna temblando en su mano. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando en la casa vacía. Nadie respondió, pero el sonido de pasos lentos, deliberados, se acercó. Clara apretó el cuchillo que había arrancado de la puerta, su corazón galopando.
La puerta del estudio se abrió lentamente, y allí estaba él, Gabriel. Pero no era el Gabriel que había visto en la librería, con su traje impecable y su aire de control. Este Gabriel tenía el cabello desordenado, una camisa arrugada y una mirada que parecía perdida, como si hubiera corrido a través de un infierno para llegar hasta ella. «Clara», dijo su voz ronca, casi suplicante, «no deberías estar aquí». Ella retrocedió, el cuchillo aún en la mano, aunque temblaba. «¿Qué haces aquí, Gabriel? ¿Me estás siguiendo? ¿Fuiste tú quien dejó esto?» Levantó el sobre, su voz quebrándose por la furia y el miedo. Él negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. El espacio entre ellos se sentía cargado, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. «No, Clara, te juro que no, pero alguien quiere que pienses que fui yo. Alguien que sabe demasiado». Clara lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de la verdad. Pero este Gabriel era diferente. Había algo roto en él, algo que no estaba allí 5 años atrás. Sus manos, que una vez la habían tocado con tanta seguridad, ahora temblaban ligeramente. «Entonces, dime», exigió ella, bajando el cuchillo pero sin soltarlo. «¿Quién es Marina? ¿Qué es este compromiso? ¿Y por qué alguien está enviándome estas cartas?» Gabriel cerró los ojos, como si las preguntas fueran golpes físicos. Cuando los abrió, había una tristeza cruda en ellos que la desarmó. «Marina no es mi prometida», dijo finalmente su voz baja. «Es mi hermana». Clara parpadeó, la palabra golpeándola como un relámpago. «¿Hermana?» Pero antes de que pudiera procesarlo, él continuó. «Hace 5 años, después de nosotros, sufrí un accidente. Estuve en coma durante meses. Cuando desperté, no recordaba nada, ni a ti, ni lo que pasó esa noche. Marina me encontró, me llevó de vuelta a la ciudad, me dijo quién era yo. Pero hay cosas que no encajan, Clara, cosas que ella no me cuenta». Clara sintió que el mundo se inclinaba. ¿Amnesia? ¿Era posible? Su mente se llenó de imágenes de aquella noche, de su risa, de sus manos entrelazadas. Todo eso se había borrado de él. Pero entonces, ¿por qué estaba aquí ahora? «Si no me recuerdas, ¿por qué viniste al pueblo?», preguntó, su voz temblando entre la esperanza y la desconfianza. Gabriel dio otro paso hacia ella, y esta vez, Clara no retrocedió. El aroma de su colonia la envolvió, trayendo recuerdos que dolían. «Porque algo en mí no te olvidó», murmuró él. «Cuando vi tu nombre en un documento de la empresa, algo se encendió. No sé qué es, pero tenía que encontrarte». Sus palabras eran un eco de lo que Clara había sentido en el acantilado, esa chispa que no podía explicar. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó su mejilla, buscando en su rostro alguna señal del hombre que había amado. Él cerró los ojos ante el contacto, y por un instante el tiempo se detuvo. Sus respiraciones se mezclaron, y Clara sintió el calor de su piel bajo sus dedos, el latido de su corazón resonando con el suyo. Estaban tan cerca que podía contar las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Pero antes de que sus labios pudieran rozarse, un estruendo afuera los hizo separarse. Un coche se había detenido frente a la casa, y el sonido de voces airadas llenó el aire. Clara corrió a la ventana, el corazón en la garganta. 2 hombres con trajes oscuros estaban forzando la puerta del coche de Gabriel. «Tenemos que salir de aquí», dijo él, tomándola de la mano. Su agarre era firme, pero no brutal, y Clara sintió una oleada de confianza que no esperaba. Corrieron hacia la parte trasera de la casa, saliendo por una puerta que daba al acantilado. El rugido del mar era ensordecedor, y la oscuridad los envolvió, mientras se escondían entre las rocas. «¿Quiénes son?», susurró Clara, su cuerpo pegado al de Gabriel en la penumbra. Él negó con la cabeza, su respiración agitada. «No lo sé, pero creo que Marina los envió.
La mención de su nombre hizo que Clara apretara los dientes. Si es tu hermana, ¿por qué haría esto? Gabriel la miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Porque hay algo que ella quiere proteger, algo que tiene que ver contigo y con los niños. Clara sintió que el mundo se detenía. ¿Los niños? Susurró, el pánico creciendo en su pecho. Antes de que pudiera exigir más, el sonido de pasos acercándose los obligó a moverse. Gabriel la tomó de la mano, y juntos corrieron hacia el bosque cercano, el frío cortándoles la piel. Pero mientras corrían, Clara no podía dejar de pensar en una cosa. Si Gabriel no recordaba nada, ¿cómo sabía de los niños? El bosque estaba oscuro, con el aroma húmedo de la tierra y las agujas de pino impregnando el aire. Clara y Gabriel corrían, sus manos aún entrelazadas, mientras las ramas crujían bajo sus pies y el eco de los pasos de sus perseguidores resonaba a lo lejos. El corazón de Clara latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la pregunta que quemaba en su mente. ¿Cómo sabe Gabriel de los niños? La luna apenas iluminaba el camino, y el frío cortaba su piel como cuchillos, pero el calor de la mano de Gabriel le daba una extraña sensación de seguridad, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Se detuvieron detrás de un árbol grueso, jadeando, mientras las voces de los hombres se desvanecían en la distancia. Clara soltó su mano, retrocediendo un paso para mirarlo a los ojos. «Habla ahora, Gabriel», exigió, su voz temblando de furia y confusión. «¿Cómo sabes de los niños? Nunca te hablé de ellos». Él respiró hondo, pasándose una mano por el cabello desordenado. Bajo la luz plateada, parecía más vulnerable de lo que nunca lo había visto, pero también más peligroso. «No lo sabía con certeza», admitió, su voz baja, casi rota. «Pero cuando vi tu nombre en los documentos de la empresa, algo hizo clic. Y luego vi una foto tuya con 3 niños en un artículo del Pueblo. Son míos, ¿verdad?» Clara sintió que el aire se le escapaba. La verdad, que había guardado como un tesoro y una maldición durante 5 años, estaba ahora expuesta, cruda. Entre ellos, quiso negarlo, proteger a sus hijos, pero la mirada de Gabriel, llena de una mezcla de súplica y certeza, la detuvo. «Son nuestros», susurró finalmente, las palabras pesando como piedras. «Lucas, Mateo y Tomás. Pero tú no estabas, Gabriel. Te fuiste, y ahora, ¿vienes a reclamarlos como si nada?» Él dio un paso hacia ella, y por un instante, Clara pensó que iba a tocarla de nuevo, pero se detuvo, sus manos apretadas en puños. «No estoy aquí para reclamar nada, Clara. Solo quiero entender. Quiero...» Su voz se quebró, y por primera vez, Clara vio lágrimas brillar en sus ojos. «Quiero ser parte de sus vidas, si me dejas». El silencio entre ellos era pesado, cargado de años de dolor y promesas rotas. Clara quiso gritarle, pero también quiso abrazarlo, y esa contradicción la desgarraba. Antes de que pudiera responder, un crujido cercano los hizo girar. Una figura emergió de las sombras, y Clara contuvo un grito al reconocerla. Marina, con su abrigo rojo ahora salpicado de barro, los miraba con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo, su voz cortante como el viento. En su mano brillaba una pistola, pequeña pero letal, apuntando directamente a Clara. «Pero me temo que no puedo permitir que esto continúe». Gabriel se colocó frente a Clara, su cuerpo tenso como un escudo. «Marina, baja eso», ordenó, su voz firme a pesar del peligro. Pero ella solo rió, un sonido que heló la sangre de Clara. «¿Crees que puedes protegerla, Gabriel, después de todo lo que has hecho? O debería decir, lo que no recuerdas que hiciste». Clara frunció el ceño, su mente dando vueltas. ¿Qué quería decir? Pero antes de que pudiera preguntar, Marina continuó. «Clara,
¿Te habló de nuestro padre? ¿Del testamento que te dejó algo que no mereces? Clara sintió un escalofrío. El testamento. La carta en la casa del acantilado. Todo empezaba a encajar, pero las piezas eran afiladas, cortándola con cada revelación. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz temblando pero desafiante. Marina dio un paso adelante, la pistola aún firme en su mano. Tu madre era más que una simple mujer de pueblo, Clara. Era la amante de nuestro padre. Y cuando murió, dejó una herencia que debería haber sido mía. Pero en cambio, se la dio a tu madre, y ahora, a ti. La verdad cayó sobre Clara como una avalancha. Su madre, una amante, un testamento, una herencia. Pero antes de que pudiera procesarlo, un disparo resonó en el bosque. Gabriel se tambaleó, cayendo de rodillas, una mancha roja extendiéndose por su camisa. Clara gritó, corriendo hacia él, sus manos temblando mientras presionaba la herida. «¡Gabriel, no!», sollozó, el calor de su sangre empapando sus dedos. Marina dio un paso atrás, su rostro pálido pero sin arrepentimiento. «Lo siento, hermano», dijo, su voz casi inaudible, «pero no puedo dejar que ella lo tenga todo». Clara apenas escuchó sus palabras. Todo lo que veía era a Gabriel, sus ojos nublándose mientras intentaba hablar. «Clara, los niños, protégelos», murmuró, su mano buscando la de ella. Ella apretó sus dedos, lágrimas cayendo sobre su rostro. «No te atrevas a rendirte», le ordenó, su voz quebrada. Pero antes de que pudiera hacer algo, el sonido de sirenas cortó el aire. Luces azules y rojas parpadearon entre los árboles, y Marina, con una última mirada de desprecio, desapareció en la oscuridad. La policía llegó en minutos, guiada por una llamada anónima que, Clara supo después, había hecho Sofía. Gabriel fue llevado al hospital, su vida pendiendo de un hilo, mientras Clara permanecía en el bosque, temblando, con la sangre de él aún en sus manos. La verdad estaba al descubierto: su madre, el testamento, la herencia, pero también los niños, su conexión con Gabriel y el peligro que Marina representaba. Clara sintió una furia nueva creciendo en su pecho, una determinación que no había sentido antes. No dejaría que Marina le quitara lo que más amaba. Mientras las luces de la ambulancia se desvanecían, Clara juró que encontraría a Marina y la haría pagar. Pero primero debía salvar a Gabriel, porque, a pesar de todo, él era el padre de sus hijos. Y, tal vez, algo más. La sala de espera del hospital olía a antiséptico y a café rancio, un contraste cruel con el aroma salado del mar que Clara aún llevaba en la piel. Estaba sentada en una silla de plástico, las manos aún manchadas con la sangre seca de Gabriel, aunque había intentado lavarlas en el baño del hospital. Cada tic del reloj en la pared era una puñalada, un recordatorio de que él estaba en quirófano, luchando por su vida. Clara cerró los ojos, y la imagen de su rostro pálido, sus labios murmurando «protégelos», se repetía como una herida abierta. Pero también estaba la furia, una chispa ardiente que crecía en su pecho. Marina. Su nombre era veneno, y Clara juró que no descansaría hasta hacerla pagar. Sofía estaba a su lado, sosteniendo su mano en silencio. Los niños estaban en casa, al cuidado de una vecina, pero Clara no podía dejar de pensar en ellos. Lucas, con su risa contagiosa; Mateo, con su curiosidad insaciable; Tomás, con su sensibilidad que parecía captar más de lo que decía. Eran la razón por la que seguía adelante, pero ahora también eran el centro de un torbellino que amenazaba con destruirlos. La herencia, el testamento, la verdad sobre su madre, todo apuntaba a un secreto que conectaba su vida con la de Gabriel y Marina, de una manera que aún no comprendía. Un médico salió finalmente, su rostro cansado pero calmado.
Está estable, dijo, y Clara sintió que el aire regresaba a sus pulmones. La bala no tocó órganos vitales, pero necesita reposo. Puede verlo ahora, pero no por mucho tiempo. Clara asintió, levantándose con piernas temblorosas. Sofía le apretó la mano. Ve, yo me quedo aquí. Y Clara, ten cuidado. No sabemos qué más puede hacer Marina. El cuarto de Gabriel estaba en penumbra, el pitido constante de las máquinas marcando un ritmo que parecía sincronizarse con el latido de su corazón. Él estaba recostado, pálido, con una venda cubriendo su pecho, pero sus ojos se abrieron cuando Clara entró. «Estás aquí», murmuró, su voz débil, pero cargada de alivio. Ella se acercó, sentándose en la silla junto a la cama, luchando contra el impulso de tocarlo. «No podía dejarte solo», respondió, su voz más suave de lo que quería. «No después de todo esto». Gabriel intentó sonreír, pero el gesto se convirtió en una mueca de dolor. «Clara, lo siento, por todo, por desaparecer, por no recordar, por traer este desastre a tu vida». Ella negó con la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos. «No es tu culpa, pero necesito la verdad, Gabriel. Todo. Sobre Marina, sobre el testamento, sobre nosotros». Él respiró hondo, y por un momento, Clara pensó que se cerraría de nuevo. Pero entonces, él extendió una mano, buscando la suya. Sus dedos se entrelazaron, y el contacto fue como un ancla en medio de la tormenta. «Marina no es solo mi hermana», comenzó, su voz temblando. «Es obsesiva. Nuestro padre era un hombre cruel, Clara. Construyó su fortuna con mentiras y traiciones. Cuando murió, dejó un testamento que dividió todo entre Marina, mi hermano desaparecido y tu madre. No sé cómo se conocieron, pero ella era importante para él, más de lo que Marina podía soportar. Cuando descubrió que parte de la herencia iba para ti, decidió borrarte del mapa». Clara sintió un nudo en el estómago. Su madre, una mujer de pueblo, siempre había sido un misterio, pero nunca imaginó algo así. «¿Y tú?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué no me buscaste después del accidente?». Gabriel apretó su mano, sus ojos llenos de un dolor que ella no podía ignorar. «Porque no sabía quién eras. Pero cuando vi tu nombre, algo en mí despertó. Clara, nunca dejé de amarte, incluso si no lo recordaba». Las palabras la golpearon como una ola, rompiendo las barreras que había construido alrededor de su corazón. Sin pensarlo, se inclinó hacia él, sus rostros a centímetros. El aroma de su piel, mezclado con el antiséptico, era un recordatorio de todo lo que habían perdido y lo que aún podían recuperar. «Gabriel», susurró, su aliento rozando sus labios, «no sé si puedo confiar en ti, pero no puedo dejar de quererte». Él levantó una mano, rozando su mejilla, y el mundo pareció detenerse. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el tiempo se deshiciera. El beso era desesperado, lleno de años de anhelo y promesas rotas, pero también de esperanza. Clara sintió que su corazón, roto tantas veces, comenzaba a sanar. Se separaron cuando el pitido de la máquina se aceleró y una enfermera entró a revisar. Clara se sonrojó, pero Gabriel le sonrió, una chispa de su antigua confianza brillando en sus ojos. «Vamos a salir de esto, Clara. Juntos. Por los niños. Por nosotros». Ella asintió, sintiendo una fuerza nueva crecer dentro de ella. «Juntos», repitió, como un voto. Cuando salió del hospital, el amanecer pintaba el cielo de tonos dorados. Clara respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones. En su bolso, el relicario parecía más ligero, como si el peso del pasado comenzara a desvanecerse. Pero entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «No creas que esto termina aquí.
La herencia es mía. Clara apretó los dientes. Marina seguía ahí fuera, y no se rendiría tan fácilmente. Pero ahora, Clara no estaba sola. Tenía a Gabriel, a sus hijos, y una verdad que, aunque dolorosa, la hacía más fuerte. Miró hacia el horizonte, donde el mar brillaba bajo el sol naciente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía enfrentar lo que viniera, porque el amor, aunque lleno de cicatrices, era más fuerte que cualquier secreto. El amanecer había dado paso a un cielo despejado, pero Clara sentía una tormenta creciendo en su interior mientras conducía de regreso al pueblo. El mensaje en su teléfono: no creas que esto termina aquí. La herencia es mía. Seguía parpadeando en su mente como un faro en la niebla. El aroma a sal y algas marinas se colaba por la ventana del coche, mezclado con el leve rastro de antiséptico que aún llevaba en la ropa tras la noche en el hospital. Gabriel estaba vivo, y su beso, tan lleno de promesas y cicatrices, aún quemaba en sus labios. Pero Marina seguía siendo una sombra, una amenaza que no podía ignorar. Al llegar a casa, Clara encontró a los niños desayunando con Sofía en la cocina. El olor a pan tostado y mermelada llenaba el aire, y las risas de Lucas, Mateo y Tomás eran un bálsamo para su corazón agotado. Pero cuando Tomás levantó la vista, con sus ojos grandes y demasiado perceptivos, Clara sintió un nudo en el estómago. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó, su voz suave pero cargada de curiosidad. Ella forzó una sonrisa, acariciando su cabello. «Solo arreglando algunas cosas. Pequeño. Todo está bien». Pero la mirada de Sofía, llena de preguntas no dichas, le recordó que nada estaba bien aún. Sofía esperó hasta que los niños salieron al patio para hablar. «Clara, ¿qué pasó anoche? La policía, el hospital y ese hombre Gabriel. ¿Quién es?». Clara respiró hondo, sentándose en la mesa con una taza de café que ya no humeaba. Contó todo: la carta, la casa del acantilado, el testamento, Marina, el disparo. Sofía escuchó en silencio, sus ojos abriéndose más con cada palabra. Cuando Clara terminó, Sofía se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. «Clara, esto es más grande de lo que pensábamos. Si Marina está dispuesta a matar por esa herencia, no se detendrá. Y si Gabriel es el padre de los niños, ¿qué vas a hacer?». La pregunta era un peso que Clara no estaba lista para llevar. Gabriel había despertado algo en ella, una mezcla de amor y rabia que no podía desenredar. Pero los niños eran su prioridad. «No lo sé, Sof, pero no dejaré que Marina se acerque a ellos. Y Gabriel necesita tiempo para sanar y para probar que puedo confiar en él». Sofía asintió, pero su expresión era de preocupación. «Solo ten cuidado, Clara. Hay demasiados secretos en esta historia». El día transcurrió en una calma tensa. Clara llevó a los niños a la escuela, intentando mantener la rutina, pero cada crujido en la casa, cada coche que pasaba por la calle, la ponía en alerta. En la librería, intentó distraerse ordenando estantes, pero el olor a papel viejo le recordaba la foto que había encontrado, el dibujo de los niños con la palabra «papá». ¿Cómo habían sabido? ¿Quién les había hablado de Gabriel? La idea de que Marina pudiera estar manipulando incluso a sus hijos la llenaba de una furia helada. Por la tarde, recibió una llamada del hospital. Gabriel estaba despierto y quería verla. Clara dudó, pero algo en su interior la empujó a ir. Cuando llegó a su habitación, lo encontró sentado en la cama, más pálido de lo que recordaba, pero con una chispa de determinación en los ojos. El cuarto olía a flores frescas que alguien había dejado, un contraste extraño con el ambiente clínico. «Clara», dijo él, su voz más fuerte ahora, aunque aún débil, «necesito contarte todo, no más secretos». Ella se sentó, cruzando los brazos para mantener la distancia, aunque su corazón pedía lo contrario. Gabriel explicó lo que sabía. Su padre,
un hombre poderoso y manipulador, había tenido una relación con la madre de Clara años atrás. Cuando ella murió, dejó una parte de su fortuna a Clara, algo que Marina descubrió recientemente. Marina cree que esa herencia le pertenece, dijo Gabriel, su voz cargada de amargura, y está dispuesta a todo para recuperarla, incluso a destruirnos. Clara sintió un escalofrío. ¿Y los niños? ¿Ella sabe de ellos? Gabriela sintió, sus ojos oscuros llenos de culpa. Creo que sí. Por eso estoy aquí, Clara. No solo por ti, sino por ellos. Quiero protegerlos. Y quiero ser su padre, si me dejas. Las palabras eran un eco de su conversación en el bosque, pero ahora, en la luz cruda del hospital, sonaban más reales, más pesadas. Clara quiso creerle, pero el recuerdo de Marina, de la pistola, de las cartas, la hacía dudar. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Era Sofía, con una expresión que hizo que Clara se pusiera de pie de un salto. Clara, tienes que venir ahora. Encontré algo en la librería. Clara miró a Gabriel, que asintió, como si entendiera que el tiempo para decisiones personales tendría que esperar. Ve, dijo, pero prométeme que tendremos esta conversación. Por nosotros. En la librería, Sofía le mostró un sobre escondido detrás de un estante. Dentro había documentos legales, copias del testamento de la madre de Clara, confirmando que ella era la heredera de una fortuna que incluía tierras y acciones de una empresa. Pero también había una nota, escrita con la misma caligrafía de las cartas anteriores. Si quieres a tus hijos, renuncia a todo. Clara sintió que el suelo se tambaleaba. Marina no solo quería la herencia, quería destruirla por completo. Mientras el sol se ponía, tiñendo la librería de tonos dorados, Clara tomó una decisión. No renunciaría, no por miedo, no por Marina, pero tampoco podía ignorar el peligro. Miró a Sofía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Voy a luchar, por mis hijos, por mí y tal vez por Gabriel. Pero mientras decía esas palabras, una sombra cruzó la ventana de la librería. Alguien los observaba y Clara supo que la batalla apenas comenzaba. La sombra en la ventana de la librería desapareció tan rápido como había aparecido, pero dejó a Clara con un nudo en el estómago que no podía deshacer. El aire dentro de la tienda olía a papel viejo y a la cera del suelo, pero ahora también llevaba un rastro de miedo, como si el peligro se hubiera colado entre los estantes. Sofía, con los ojos abiertos de par en par, agarró el brazo de Clara. ¿Lo viste?, susurró, su voz temblando. Clara asintió, sosteniendo el sobre con los documentos del testamento con tanta fuerza que el papel crujió. Si quieres a tus hijos, renuncia a todo. Las palabras de la nota eran un veneno que se filtraba en su mente, haciéndola dudar de cada decisión que había tomado. No puedo rendirme, Sofía, dijo Clara, aunque su voz sonaba menos segura de lo que quería. Si renuncio a la herencia, Marina gana. Pero si sigo adelante, mis hijos. No pudo terminar la frase. La imagen de Lucas, Mateo y Tomás, con sus risas y sus sueños, llenó su cabeza. Eran todo para ella, y la idea de ponerlos en peligro la desgarraba. Sofía la abrazó. El calor de su amiga, un ancla en medio del caos. No estás sola, Clara, pero necesitas un plan, y necesitas saber si puedes confiar en Gabriel. El nombre de Gabriel trajo un eco de su beso en el hospital, de sus promesas susurradas, pero también trajo dudas. ¿Y si Marina lo estaba manipulando? ¿Y si su amnesia era una mentira? Clara cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos, pero el peso de todo, las cartas, el testamento, la amenaza de Marina, era demasiado. Por primera vez en años, sintió que estaba a punto de quebrarse. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara se sentó en la sala de su casa,
con el relicario de Gabriel en las manos. El metal estaba frío, pero su peso le recordaba los días en que el amor parecía simple. Abrió el relicario, mirando la foto de ellos dos bajo la lluvia. Pero algo nuevo llamó su atención. Una pequeña inscripción en el borde interior, apenas visible. Siempre juntos, pase lo que pase. Las palabras, que una vez le habían dado esperanza, ahora se sentían como una burla, porque nada estaba junto ahora, y todo parecía desmoronarse. El teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. Mañana, medianoche, en el acantilado. Ven sola o los niños pagarán. Clara dejó caer el relicario, su corazón galopando. Marina, no había duda ahora, pero la idea de enfrentarla sola, en la oscuridad del acantilado, la llenaba de terror. Quiso llamar a Gabriel, a Sofía, a la policía, pero la amenaza contra sus hijos la paralizó. Por primera vez, se sintió atrapada, sin salida. A la mañana siguiente, Clara intentó mantener la normalidad para los niños. Los llevó a la escuela, sonriendo mientras Mateo le contaba sobre un libro nuevo y Tomás le mostraba un dibujo de un barco. Pero cada risa de sus hijos era un recordatorio de lo que podía perder. En la librería, intentó concentrarse, pero sus manos temblaban al ordenar los libros. Fue entonces cuando Sofía entró con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Clara, encontré algo, un artículo viejo, de antes de que nacieran los niños. Habla de tu madre y de un escándalo con la familia Salazar. Clara tomó el artículo que Sofía le ofrecía. Era una página amarillenta de un periódico local, con una foto borrosa de su madre junto a un hombre que ahora reconocía como el padre de Gabriel y Marina. El titular decía: Heredero Salazar acusado de fraude. Su amante desaparece. Las palabras confirmaban lo que Gabriel había dicho, pero también añadían una capa nueva. Su madre había huido del escándalo, llevándose consigo un secreto que ahora ponía a Clara en el centro de la tormenta. «¿Por qué no me contó nada?», murmuró Clara, más para sí misma que para Sofía. Pero antes de que pudiera procesarlo, la campanilla de la librería sonó. Era Gabriel, con el brazo en cabestrillo pero con una mirada más decidida que nunca. El olor de su colonia llenó el aire, y Clara sintió esa chispa familiar, esa mezcla de deseo y desconfianza. «Clara, tenemos que hablar», dijo, su voz baja pero urgente. «Sé lo que Marina planea. Quiere la herencia, pero también quiere destruir cualquier rastro de nuestro padre, incluyéndote a ti». Clara lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de mentira, pero todo lo que vio fue dolor y una determinación que reflejaba la suya. «Me citó esta noche, en el acantilado», confesó, su voz temblando. «Dijo que viniera sola, o los niños». No pudo terminar. Gabriel dio un paso hacia ella y esta vez Clara no retrocedió. Su mano rozó la de ella, un toque leve pero eléctrico que la hizo contener el aliento. «No irás sola», dijo él, su voz firme. «No voy a perderte otra vez, ni a ti ni a nuestros hijos». Por un momento, el mundo se redujo a ellos dos, al calor de sus manos entrelazadas, a la promesa tácita de luchar juntos. Pero entonces, el teléfono de Clara vibró de nuevo. Otro mensaje. Si él va, no volverás a verlos. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Gabriel, su corazón dividido entre el amor que renacía y el miedo por sus hijos. Había llegado al punto más bajo, donde cada elección parecía llevarla a la ruina, pero en el fondo una chispa de furia comenzó a crecer. No dejaría que Marina ganara, no esta vez. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, Clara supo que la noche traería una batalla que no podía evitar. Pero también supo que, sin importar lo que pasara,
no estaba tan sola como creía. El crepúsculo envolvía el pueblo en un manto de sombras, y el aire olía a sal y a la promesa de lluvia. Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, con el mensaje en su teléfono brillando como una amenaza. Si él va, no volverás a verlos. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una furia que crecía como una marea. Marina había cruzado una línea al amenazar a sus hijos, y Clara, por primera vez, sintió que la mujer fuerte que siempre había sido estaba lista para despertar. El relicario de Gabriel descansaba sobre la mesa, su inscripción, siempre juntos, pase lo que pase, como un faro en la tormenta. No podía dejar que el miedo la detuviera, no ahora. Sofía estaba en la sala, vigilando a los niños mientras jugaban con un rompecabezas. Sus risas un recordatorio de lo que estaba en juego. Clara se levantó, respirando hondo, y fue hacia ellos. Lucas alzó la vista, con una pieza del rompecabezas en la mano. «Mamá, ¿vas a salir otra vez?», preguntó, su voz llena de una inocencia que le rompió el corazón. Clara se arrodilló, abrazándolos a los tres, inhalando el olor a jabón y crayones que siempre llevaban. «Solo por un rato, pequeño», dijo, besando sus frentes. «Pero siempre volveré con ustedes. Siempre». De regreso en la cocina, Clara tomó una decisión. No iría al acantilado sola, pero tampoco pondría a Gabriel en el camino de Marina. Llamó a Sofía y le explicó su plan: contactar a la policía local, pero de manera discreta, para evitar que Marina cumpliera su amenaza. Sofía asintió, aunque la preocupación no abandonaba sus ojos. «Clara, prométeme que tendrás cuidado. No sabemos de qué es capaz esa mujer». Clara apretó la mano de su amiga, sintiendo el calor de su apoyo. «Lo prometo, pero no dejaré que me quite lo que es mío». Antes de salir, Clara llamó al hospital. Gabriel respondió, su voz aún débil pero cargada de urgencia. «Clara, no vayas sola», dijo, antes de que ella pudiera hablar. «Sé que Marina te citó. Vi los mensajes en mi teléfono. Ella tiene acceso a todo». Clara frunció el ceño, su mente dando vueltas. ¿Cómo podía Marina tener acceso al teléfono de Gabriel? Pero no había tiempo para preguntas. «No voy a ir con la policía, Gabriel, pero necesito que confíes en mí. Quédate donde estás y protégete. Por los niños». Hubo un silencio al otro lado y Clara pudo imaginarlo, con su mandíbula apretada, luchando contra su instinto de correr hacia ella. «Clara, no puedo perderte», dijo finalmente, su voz quebrándose. «No otra vez». Ella cerró los ojos, sintiendo el eco de su beso en el hospital, el calor de su mano en la suya. «No me perderás», respondió su voz firme. «Pero necesito hacer esto a mi manera». Colgó antes de que él pudiera protestar, porque sabía que, si lo escuchaba un segundo más, su resolución flaquearía. El camino al acantilado era oscuro, con el rugido del mar como un tambor constante. Clara llevaba una linterna pequeña, su haz cortando la niebla que comenzaba a formarse. En su bolso, el relicario y los documentos del testamento eran un peso constante, un recordatorio de lo que estaba en juego. Había contactado al comisario del pueblo, un hombre mayor que conocía desde niña, y le había pedido que enviara un patrullero a distancia, sin sirenas, sin luces. No confiaba plenamente en nadie, pero necesitaba algún respaldo si las cosas se salían de control. Cuando llegó al acantilado, el viento le azotó el rostro, llevando el olor salado del océano y el eco de las olas chocando contra las rocas. La luna estaba oculta tras las nubes, y la oscuridad parecía tragarse todo menos el latido de su corazón. Entonces la vio. Marina, de pie al borde del acantilado, su abrigo rojo ondeando como una bandera de guerra. No había pistola esta vez, pero su postura, elegante y fría, era igual de amenazante.
«Viniste sola», dijo Marina, su voz cortante. «Buena chica». Clara dio un paso adelante, su voz firme a pesar del miedo. «No vine a jugar, Marina. Quiero respuestas. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de mí?» Marina rió, un sonido que resonó en el acantilado como un eco cruel. «¿Qué quiero? Todo lo que me pertenece, Clara. La herencia, el legado de mi padre. Tu madre se lo robó, y ahora tú lo tienes, pero no por mucho tiempo». Clara sintió la furia crecer en su pecho. «Mi madre no robó nada. Y si piensas que voy a renunciar a mis hijos o a mi vida por tu codicia, estás equivocada». Marina dio un paso hacia ella, su sonrisa desvaneciéndose. «No se trata solo de dinero, Clara. Se trata de justicia. Tu madre destruyó a mi familia, y ahora tú y esos niños están en mi camino». Antes de que Clara pudiera responder, un ruido entre los arbustos las hizo girar. Era Gabriel. Su rostro estaba pálido, el cabestrillo aún en su brazo, pero sus ojos ardían con una determinación que Clara no había visto antes. «Marina, basta», dijo, su voz resonando en la noche. «Esto termina ahora». Marina lo miró, su expresión pasando de la sorpresa a la furia. «Tú», escupió, siempre eligiendo a la persona equivocada. Clara sintió el mundo detenerse. Gabriel estaba aquí, desafiando su advertencia, arriesgándolo todo. Pero en ese momento, mientras lo miraba, supo que no estaba sola. Su presencia, aunque peligrosa, le dio una nueva motivación. No solo luchaba por sus hijos, sino por la familia que podrían ser. «No te acerques, Gabriel», dijo Clara, su voz firme. «Esto es entre ella y yo». Pero antes de que alguien pudiera moverse, un destello de luces apareció en la distancia. La policía. Marina maldijo, retrocediendo hacia el borde del acantilado. «Esto no termina aquí», siseó, antes de girar y desaparecer en la oscuridad. Clara quiso correr tras ella, pero Gabriel la detuvo, su mano cálida en su brazo. «Déjala ir», dijo, su mirada encontrando la de ella. «La encontraremos. Juntos». Mientras las luces de la policía se acercaban, Clara sintió una chispa de esperanza. No había ganado aún, pero por primera vez sintió que podía, porque tenía a sus hijos, a Gabriel, y una fuerza que Marina nunca entendería. La brisa en el acantilado seguía rugiendo, llevando consigo el eco de las palabras de Marina mientras desaparecía en la oscuridad. Clara permaneció inmóvil, con el brazo de Gabriel aún sujetándola, su calor contrastando con el frío que le calaba los huesos. Las luces de la patrulla policial parpadeaban a lo lejos, acercándose lentamente, pero el sonido de las olas, chocando contra las rocas, parecía ahogar todo lo demás. El olor a sal y tierra húmeda llenaba el aire, y Clara sintió que estaba al borde de algo mucho mayor que ella misma. Marina se había ido, pero su amenaza seguía flotando como una nube negra. «Esto no termina aquí». Clara sabía que tenía razón. Gabriel la soltó suavemente, pero sus ojos no se apartaron de los suyos. Bajo la luz intermitente de las patrullas, su rostro parecía tallado en sombras, con líneas de cansancio y determinación que lo hacían parecer más real, más humano. «Clara, no puedo dejar que hagas esto sola», dijo, su voz baja pero firme. «Marina es peligrosa y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». Clara quiso protestar, recordarle la amenaza contra sus hijos, pero algo en su mirada la detuvo. Era la misma chispa que había visto 5 años atrás, cuando él le prometió un futuro que nunca llegó. Ahora, sin embargo, no era una promesa vacía, era un compromiso. «No estoy sola», respondió Clara, su voz temblando pero cargada de resolución. «Pero necesito que entiendas algo, Gabriel. Esto no es solo por mí o por ti, es por Lucas, Mateo y Tomás. Ellos son lo primero». Él asintió,
y por un instante sus dedos rozaron los de ella. Un toque fugaz que envió una corriente de calor por su cuerpo. Lo sé, dijo. Y por eso vamos a terminar con esto. Juntos. Los policías llegaron, y Clara explicó lo sucedido, omitiendo los detalles más personales. El comisario, un hombre de cabello cano que la conocía desde niña, frunció el ceño al escuchar el nombre de Marina. La familia Salazar siempre ha sido un problema, murmuró, anotando algo en su libreta. Buscaremos a esa mujer, Clara, pero ten cuidado. No sabemos dónde está ni con quién. Clara asintió, aunque su mente ya estaba en otro lugar. Necesitaba un plan, no solo para proteger a sus hijos, sino para enfrentar a Marina de una vez por todas. De vuelta en casa, después de asegurarse de que los niños estaban a salvo con Sofía, Clara se encerró en su habitación con los documentos del testamento. El papel olía a tiempo y secretos, y cada palabra parecía abrir una puerta a un pasado que no conocía. La herencia incluía tierras en la costa y acciones de la empresa Salazar, una fortuna que explicaba la obsesión de Marina, pero también había una carta sellada, dirigida a ella, con la letra de su madre. Clara la abrió con manos temblorosas, y las palabras la golpearon como un viento frío. Clara, mi amor, lo siento por guardarte la verdad. El hombre que amé no era bueno, pero me dio lo que más quise. Tú, protégelo todo, pero sobre todo, protege tu corazón. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Su madre había sabido del peligro, pero nunca la preparó para esto. Clara sintió una mezcla de amor y rabia, pero también una claridad nueva. No podía seguir huyendo. Marina quería la herencia, pero también quería destruirla, y Clara no dejaría que eso pasara. Guardó la carta y tomó el relicario, sintiendo su peso como un recordatorio de lo que aún podía salvar. Al día siguiente, Clara se reunió con Gabriel en la librería. El olor a café recién hecho y papel viejo llenaba el aire, pero la tensión entre ellos era palpable. Gabriel había traído un maletín con documentos de la empresa Salazar, pruebas de las maniobras de Marina para desviar fondos y borrar cualquier rastro de la herencia de Clara. Ella ha estado moviendo piezas desde hace años, explicó, señalando números y contratos. Pero hay algo más. Encontré una grabación en la oficina de mi padre. Es antigua, pero menciona a tu madre y a un hijo que nadie supo que existió. Clara frunció el ceño, su mente dando vueltas. ¿Un hijo? ¿De mi madre y tu padre? Gabriel asintió, su expresión sombría. Creo que es por eso que Marina está tan obsesionada. No solo es la herencia, es personal. Cree que tu madre le robó algo más que dinero. La revelación era un peso más, pero también una pieza clave. Si podían encontrar pruebas de ese hijo, podrían desenmascarar a Marina y detenerla. Mientras planeaban, Gabriel tomó su mano, su pulgar rozando su palma, en un gesto que era tanto consuelo como deseo. Clara, pase lo que pase, no te dejaré enfrentarla sola, dijo, su voz baja y cargada de emoción. Ella lo miró, y por un momento, el mundo se redujo a ellos dos. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento, y el recuerdo de su beso en el hospital la hizo estremecer. Pero antes de que pudieran acercarse más, la campanilla de la librería sonó. Era Sofía, con una expresión de pánico. Clara, los niños, alguien los vio cerca del muelle. No están en la escuela. El corazón de Clara se detuvo. Corrió hacia la puerta, con Gabriel pisándole los talones. El muelle, un lugar donde los niños solían jugar, estaba ahora envuelto en niebla, y el olor a pescado y madera húmeda llenaba el aire. Cuando llegaron, encontraron a Lucas, Mateo y Tomás sentados en un banco, solos, con un sobre en las manos de Tomás.
Clara lo abrió con dedos temblorosos. Última advertencia. Entrégame todo, o ellos serán los siguientes. Clara abrazó a sus hijos, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y terror. Gabriel se arrodilló junto a ellos, su mano en el hombro de Lucas, y por primera vez, Clara vio en sus ojos el instinto de un padre. Pero mientras el viento rugía a su alrededor, supo que el enfrentamiento final con Marina estaba a punto de llegar, y esta vez no habría escapatoria. La niebla envolvía el muelle como un velo, difuminando las luces de los barcos y llenando el aire con un olor a sal y madera empapada. Clara abrazaba a sus hijos con fuerza, el sobre con la amenaza de Marina aún temblando en su mano. Última advertencia. Entrégame todo, o ellos serán los siguientes. Las palabras eran un cuchillo en su corazón, pero también encendían una furia que quemaba más que el miedo. Lucas, Mateo y Tomás la miraban con ojos grandes, confundidos pero confiados, y Clara supo que haría cualquier cosa para protegerlos. Gabriel, arrodillado junto a ellos, levantó la vista hacia ella, su rostro una mezcla de culpa y determinación. «No dejaré que les pase nada», dijo, su voz firme a pesar del cansancio que marcaba sus facciones. Clara asintió, pero su mente ya estaba corriendo. Marina no solo quería la herencia, quería destruir todo lo que Clara amaba. Y ahora, con los niños en el centro de su juego cruel, no había vuelta atrás. «Tenemos que encontrarla», dijo Clara, su voz baja pero cargada de acero, «y terminar con esto de una vez por todas». Gabriel se puso de pie, su mano rozando la de ella en un gesto que era tanto apoyo como promesa. «Sé dónde puede estar», dijo. «La casa de mi padre, en la ciudad. Siempre regresa allí, cuando las cosas se complican». El trayecto a la ciudad fue un borrón de carreteras oscuras y silencio tenso. Clara había dejado a los niños con Sofía, bajo la protección de 2 policías de confianza que el comisario había asignado. El relicario en su bolso parecía pulsar con cada kilómetro, un recordatorio de lo que estaba en juego. Gabriel conducía, su brazo herido, haciéndolo tensarse con cada movimiento, pero no se quejó. El olor a cuero del coche y el leve rastro de su colonia llenaban el espacio, y Clara no podía evitar mirarlo de reojo, preguntándose si realmente podían reconstruir lo que habían perdido. Llegaron a la mansión Salazar al amanecer, una construcción imponente de piedra y cristal que parecía gritar riqueza y secretos. El aire olía a césped recién cortado, y a algo más, algo metálico que ponía a Clara en alerta. La puerta principal estaba entreabierta, y el silencio dentro era ensordecedor. Gabriel tomó su mano, su agarre firme pero cálido. «Quédate cerca», susurró, y juntos entraron, el eco de sus pasos resonando en el suelo de mármol. La mansión estaba oscura, con cortinas pesadas bloqueando la luz del amanecer. Clara sintió un escalofrío al pasar por un retrato de un hombre de ojos fríos, el padre de Gabriel y Marina. Pero no había tiempo para detenerse. Un ruido desde el segundo piso los hizo subir las escaleras, el corazón de Clara latiendo con fuerza. Encontraron a Marina en un estudio, rodeada de papeles y una caja fuerte abierta. Su abrigo rojo estaba colgado en una silla, y su rostro, iluminado por la luz de una lámpara, era una máscara de furia y desesperación. «Sabía que vendrías», dijo Marina sin volverse. En su mano había una carpeta, y Clara reconoció los documentos del testamento. Siempre tan predecible, Clara. Y tú, Gabriel, siempre eligiendo a la persona equivocada. Gabriel dio un paso adelante, colocándose frente a Clara. «Basta, Marina. Esto no es por la herencia. Es por tu odio. Déjalo ir». Pero Marina rió, un sonido afilado que cortó el aire. «¿Dejarlo ir? ¿Después de lo que su madre le hizo a nuestra familia? ¿Después de lo que tú le hiciste a mí?»
Clara frunció el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando?, exigió, su voz temblando pero firme. Marina finalmente se giró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y rabia. Tu madre no solo fue la amante de mi padre, Clara, fue la razón por la que mi hermano mayor desapareció. Y Gabriel miró a su hermano, su voz quebrándose. Tú lo ayudaste a encubrirlo. Gabriel palideció, su mano apretando la de Clara con más fuerza. Eso no es cierto, dijo, pero su voz vaciló, y Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Amnesia? ¿O algo más? Antes de que pudiera preguntar, Marina sacó una pistola de la mesa, apuntándolos. No dejaré que me quiten lo que es mío. Siseó. Clara sintió el pánico crecer, pero también una claridad repentina. No podía dejar que esto terminara así. Marina, baja el arma, dijo, dando un paso adelante, ignorando la advertencia de Gabriel. No quieres hacer esto. No eres como tu padre. Las palabras parecieron golpear a Marina, que titubeó, la pistola temblando en su mano. En ese momento, Gabriel actuó. Se lanzó hacia Marina, derribándola al suelo. La pistola se disparó, el sonido resonando en la habitación, pero la bala se incrustó en la pared. Clara corrió hacia ellos, ayudando a Gabriel a sujetar a Marina, que luchaba con una furia desesperada. «No entienden», gritó. «Todo lo que hice fue para proteger lo que queda de nuestra familia». Pero Clara no escuchaba. Todo lo que veía era a sus hijos, a Gabriel, a la vida que aún podían tener. La policía irrumpió minutos después, alertada por el disparo. Marina fue esposada, su rostro una máscara de derrota mientras la llevaban. Clara y Gabriel se quedaron en el estudio, jadeando, el aire pesado con el olor a pólvora y papel quemado. Él la miró, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y culpa. «Clara, yo», comenzó, pero ella lo interrumpió, colocando una mano en su pecho. «No ahora», dijo, su voz suave pero firme. «Primero, asegurémonos de que esto realmente terminó». Pero mientras salían de la mansión, con el amanecer pintando el cielo de tonos dorados, Clara supo que aún había preguntas sin respuesta. ¿Qué había encubierto Gabriel? ¿Y qué significaba para ellos? El relicario en su bolso parecía arder, un recordatorio de que el amor, aunque fuerte, siempre venía con cicatrices. El amanecer bañaba la mansión Salazar, en una luz dorada que contrastaba con el caos de la noche anterior. Clara y Gabriel salieron al jardín, donde el aroma a césped húmedo y rosas tempranas llenaba el aire, un alivio tras el olor a pólvora y tensión del estudio. La policía se había llevado a Marina, sus gritos de furia desvaneciéndose en la distancia, pero Clara aún sentía el peso de sus palabras. «Tú lo ayudaste a encubrirlo». La duda se retorcía en su pecho, pero cuando miró a Gabriel, con el brazo herido colgando y los ojos cargados de un cansancio que iba más allá de lo físico, supo que las respuestas tendrían que esperar. Por ahora, sus hijos estaban a salvo, y eso era lo primero. Se sentaron en un banco de piedra, el frío del mármol traspasando la ropa de Clara. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que habían enfrentado el infierno y salido juntos. Gabriel rompió el silencio primero, su voz baja, casi rota. «Clara, lo que dijo Marina no es tan simple. No recuerdo todo, pero sé que nunca quise hacerte daño». Ella lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de la verdad. «Entonces dime», dijo su voz suave pero firme, «¿qué encubriste? ¿Qué pasó con tu hermano?» Gabriel respiró hondo, sus manos apretándose en su regazo. «Mi hermano mayor, Daniel, era complicado. Quería escapar de mi padre, de la empresa, de todo. Cuando tu madre se involucró con él, mi padre lo vio como una traición. Hubo un enfrentamiento, y Daniel desapareció.
Yo era joven, Clara, y mi padre me hizo jurar que nunca hablaría de él. No sé si lo ayudé a encubrir algo más. Mi memoria sigue rota. Sus ojos se nublaron, y Clara sintió una punzada de empatía, pero también de frustración. ¿Y Marina? ¿Por qué te culpa? Gabriel negó con la cabeza. Porque ella idolatraba a Daniel. Cree que yo lo traicioné, que ayudé a mi padre a borrarlo, y cuando descubrió lo de tu madre, lo de la herencia, trasladó ese odio a ti. Clara cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran. Su madre, el amante, el testamento, la desaparición de Daniel. Todo era un rompecabezas roto, pero las piezas empezaban a encajar. Mi madre nunca me contó nada, dijo, su voz temblando. Y ahora, por su pasado, mis hijos estuvieron en peligro. Gabriel extendió una mano, rozando la suya, y el contacto fue como un ancla. No dejaré que les pase nada, Clara. Ni a ti, lo juro. Ella quiso creerle, pero la sombra de Marina aún estaba allí, aunque estuviera tras las rejas. La herencia, los documentos, el legado de los Salazar, todo seguía siendo una amenaza. Clara sacó el relicario de su bolso, abriéndolo para mirar la foto de ellos, dos bajo la lluvia. Siempre juntos, pase lo que pase, leyó en voz baja. Gabriel sonrió, una chispa de su antigua calidez regresando. Lo decía en serio, Clara, y lo digo ahora. Decidieron regresar al pueblo, pero antes, Clara insistió en revisar los documentos que Marina había dejado en la caja fuerte. Entre ellos, encontraron una carta de Daniel, escrita años atrás, dirigida a la madre de Clara. Te amé, pero no puedo quedarme. Protege a nuestra hija. La herencia es para ella. Las palabras confirmaban lo que Clara temía. Ella era la hija de Daniel, la medio hermana de Gabriel y Marina. La revelación la dejó sin aliento, pero también le dio una extraña paz. Su madre había guardado el secreto para protegerla, y ahora Clara entendía por qué. De vuelta en el pueblo, Clara reunió a los niños en la casa. El aroma a pan recién horneado que Sofía había preparado llenaba la cocina, y las risas de Lucas, Mateo y Tomás eran un bálsamo para su alma agotada. Gabriel se unió a ellos, todavía débil, pero con una determinación nueva. Cuando los niños lo vieron, hubo un momento de silencio, como si reconocieran algo en él. Tomás, el más callado, se acercó y tocó su mano. ¿Eres nuestro papá?, preguntó, su voz suave, pero directa. Gabriel miró a Clara, buscando su permiso. Ella asintió, las lágrimas quemándole los ojos. Sí, pequeño, dijo Gabriel, su voz quebrándose. Soy tu papá. Esa noche, Clara y Gabriel hablaron con los niños, explicándoles lo mejor que pudieron quién era él y por qué había estado ausente. No mencionaron a Marina ni los peligros, pero Clara supo que algún día tendrían que contarles la verdad. Por ahora, ver a Gabriel sentarse con ellos, escuchando sus historias con una sonrisa genuina, era suficiente. La subtrama de Sofía también encontró su cierre. Había estado luchando con su propio corazón, enamorada de un maestro del pueblo que finalmente le confesó sus sentimientos. Cuando Sofía le contó a Clara, ambas rieron y lloraron, abrazándose como hermanas. Mientras la noche caía, Clara y Gabriel salieron al porche, el mar susurrando a lo lejos. Él tomó su mano, y esta vez no había dudas ni miedos entre ellos. Vamos a reconstruir esto, Clara, dijo, su voz llena de promesas. Una familia, un futuro. Ella lo miró, y bajo las estrellas sintió que el amor, aunque lleno de cicatrices, era más fuerte que cualquier secreto. Sí, respondió, apretando su mano. Juntos, pero mientras se abrazaban, un sobre deslizado bajo la puerta captó su atención. Clara lo abrió, su corazón deteniéndose al leer una sola frase.
Marina no está sola. El sobre en el porche temblaba en las manos de Clara, como si el papel mismo estuviera vivo con la amenaza que contenía. Marina no está sola. El aire de la noche olía a sal y a las flores silvestres que crecían cerca de la casa, pero el aroma que una vez le traía paz ahora se sentía cargado de incertidumbre. Gabriel, a su lado, tomó el sobre, su rostro endureciéndose mientras leía las palabras. El calor de su cuerpo contra el suyo era un recordatorio de lo que habían construido en las últimas horas. Una familia, una promesa, un amor que había sobrevivido a años de secretos y traiciones. Pero esta nueva nota sugería que la batalla no había terminado. Clara miró a Gabriel, buscando en sus ojos la fuerza que necesitaba. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz baja para no despertar a los niños que dormían dentro. Él apretó los labios, su mano encontrando la de ella en un gesto que era tanto consuelo como determinación. Significa que Marina tenía aliados, dijo, su voz firme a pesar del cansancio que aún marcaba su rostro. Pero no importa quiénes sean, no dejaré que nos toquen, Clara, ni a ti ni a los niños. Ella quiso creerle, pero el peso de todo lo que habían pasado, las cartas, el disparo, la verdad sobre su madre y Daniel, hacía que la duda se colara como el frío de la noche. Sin embargo, al mirar la casa, donde Lucas, Mateo y Tomás dormían, supo que no podía permitirse flaquear. Había luchado demasiado, había perdido demasiado, y ahora, por primera vez, tenía algo que valía la pena proteger: una familia completa. Entraron en la casa, cerrando la puerta contra la brisa del mar. El aroma a pan horneado por Sofía aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a crayones y libros infantiles que llenaban la sala. Clara guardó el sobre en un cajón, decidida a no dejar que esa amenaza empañara el momento. Se sentaron en el sofá, y Gabriel la atrajo hacia sí, su brazo rodeándola con una calidez que disipaba el frío. «Vamos a terminar con esto», murmuró, sus labios rozando su frente. «Pero primero, vamos a vivir por ellos, por nosotros». Clara asintió, apoyando la cabeza en su pecho. El latido de su corazón era un ritmo constante, un ancla en medio de la tormenta. Por un momento, se permitió imaginar un futuro: desayunos ruidosos con los niños, paseos por la playa, Gabriel enseñándoles a construir castillos de arena. Pero también sabía que ese futuro no sería fácil. La nota era una advertencia, y aunque Marina estaba tras las rejas, alguien más seguía moviendo los hilos. A la mañana siguiente, Clara y Gabriel se reunieron con el comisario en la librería. El olor a papel viejo y café recién hecho llenaba el aire, y la luz del sol entraba por las ventanas, iluminando los estantes. El comisario confirmó que Marina estaba bajo custodia, pero admitió que había indicios de que trabajaba con alguien más, posiblemente alguien dentro de la empresa Salazar. «Estamos investigando», dijo, ajustándose las gafas. «Pero por ahora, manténganse alerta». Clara intercambió una mirada con Gabriel, y ambos supieron que no podían esperar a que la policía resolviera todo. Decidieron tomar medidas. Gabriel contactó a un abogado de confianza para asegurar la herencia de Clara, transfiriéndola a un fideicomiso para los niños. Clara, por su parte, habló con Sofía, quien había decidido quedarse en el pueblo con su nuevo amor, el maestro del pueblo. «No voy a dejarte enfrentar esto sola», dijo Sofía, apretando su mano. «Somos familia, Clara». Las palabras fueron un bálsamo, y Clara sintió que por primera vez no llevaba el peso sola. Esa tarde, Clara llevó a los niños a la playa, con Gabriel a su lado. El sol brillaba en lo alto, y el sonido de las olas era un canto de esperanza. Lucas y Mateo corrían hacia el agua, riendo, mientras Tomás
más reservado, se quedó junto a Gabriel, dibujando en la arena. Clara los observó, su corazón hinchándose de amor y gratitud. Gabriel se acercó, sus dedos rozando los suyos, y por un momento el mundo fue perfecto. «Gracias», dijo él, su voz suave, «por darme una segunda oportunidad. Por ellos». Clara sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. «Gracias por volver», respondió, y cuando sus labios se encontraron, el beso fue suave, lleno de promesas que esta vez podían cumplirse. Días después, Clara y Gabriel encontraron una casa pequeña cerca de la playa, un lugar donde podrían empezar de nuevo. No era la mansión Salazar ni las tierras de la herencia, sino un hogar lleno de risas y amor. Mientras desempacaban, Clara abrió una caja y encontró el relicario, su inscripción brillando bajo la luz. «Siempre juntos, pase lo que pase». Lo colgó en la pared, un símbolo de su resistencia, de su amor. Pero la paz no duró mucho. Una semana después, mientras Clara cerraba la librería, un sobre idéntico al anterior apareció en el mostrador. Dentro, una sola frase: «El pasado nunca muere». Clara sintió un escalofrío, pero esta vez no había miedo, solo determinación. Miró hacia la playa, donde Gabriel jugaba con los niños, y supo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. La vida, pensó Clara, era como el mar, a veces tranquilo, a veces tormentoso, pero siempre valía la pena navegarlo. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados, Clara cerró los ojos, dejando que el amor llenara las grietas de su corazón. Porque, al final, el verdadero éxito no estaba en la herencia, ni en los secretos desenterrados, sino en los pequeños momentos. Una risa, un abrazo, un beso, que hacían que todo valiera la pena.